interpreta. Miren, no habíamos hecho ningún ejercicio hasta ahora de un circuito que tuviese un switch. Este switch lo que me está haciendo es que en un tiempo que yo he llamado cero, que puede cualquier instante del tiempo, yo lo que hago es manipular esta palanquita para que ocurra un cambio en el circuito. Miren que esta palanquita aquí me está diciendo que yo la voy a bajar exactamente en ese tiempo que llamé cero. Pero la pregunta del problema está enfocada exactamente para cuando yo haya abierto por acá el circuito que equivale a abrir la palanca. Porque me piden, haya el voltaje en el capacitor para cuando el tiempo es mayor que cero. ¿Cuál cero? El cero que usted eligió para abrir el circuito. ¿Qué quiere decir eso? En el tiempo. Yo tengo aquí la función de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto acá? Este lado. Alguien construyó el circuito. Vamos a verse para allá. Alguien construyó el circuito. Cuando alguien construyó el circuito, pues era miércoles, pasó jueves, viernes, sábado, domingo. Así, listo. Y llegó un instante que ya lo armó, lo prendió, y antes de llegar acá, exactamente aquí, antes de llegar aquí al cero, yo necesito evaluar cómo está el circuito, entenderlo. ¿Para qué? Para que cuando yo abra exactamente esto, yo quiero saber qué comportamiento ocurrió en el circuito y exactamente en el capacitor. Miren que cuando el switch está cerrado, que es equivalente al tiempo en que alguien lo construyó, voy a hacer, digo ya, entonces el señor que llegó y lo construyó le dio energía a esta fuente. Cuando energizó el circuito con esta fuente, las corrientes empezaron a pasar por acá. Ojo, cuando yo prendo la fuente, ella aquí no siente de una vez un voltaje constante. El voltaje que va a empezar a establecerse acá depende del cambio de la corriente que empieza a sufrir el circuito. Cuando ya el voltaje aquí es constante, ocurre la fórmula, que es que él se comporta como un circuito abierto. Entonces voy a analizar qué construyó, quién construyó esto, qué estaba pasando en el circuito. Entonces analizo en T 0 menos. ¿Para qué analizo en T 0 menos? Muy importante esto, para condiciones. Es decir, las famosas X y Y que yo coloqué ahorita para explicar el tema, yo las voy a encontrar, no se las voy a dar, ustedes van a encontrar esas condiciones iniciales. Y esas condiciones iniciales siempre se encuentran antes de abrir o cerrar un switch en un circuito. Entonces, aquí es antes de abrirlo. Entonces voy a dejar el circuito como está antes de abrir el switch. Miren, acabo de hacer aquí. Acabo de colocar acá un abierto. Acá. Aquí está el condensador. Aquí está. Ahí está el condensador. Lo que pasa es que como ya ocurrió hace mucho rato que alguien encendió esto, al encenderse esto, vuelvo y repito, la energía empieza a transitar por elementos.
Cuando el condensador detecta de que ya se estabilizó el circuito, es cuando ve de que no hay cambio de voltaje, o sea que el voltaje es constante. Si el voltaje es constante acá, aplicando este concepto, me dice que el capacitor equivale a un circuito abierto. Por eso lo quito acá, oído. Y aquí todavía hay voltaje, más, menos. Y aquí hay un voltaje que llamo voltaje capacitor en el tiempo 0 menos. Miren, 0 menos. Me está indicando que no he movido la palanca, no he movido el switch. ¿Listo? Repito, voy a colocarlo ahí. Está el condensador. Ahí está el condensador. Pero lo dibujé como un abierto porque su energía es constante. Si la energía es constante del capacitor, se quita el capacitor y se interpreta. No es que quita el capacitor, no, usted quite. Se interpreta como un abierto. Bien. Ahora sí, las condiciones iniciales para el circuito se tienen que establecer exactamente el elemento que almacena energía. No me interesan las resistencias. O sea que mi pregunta es: ¿cuánto vale el voltaje exactamente del capacitor antes de abrir el switch? Y eso es lo que corresponde a las condiciones iniciales. Repito, hallar el voltaje del condensador antes de abrir el switch corresponde a las condiciones iniciales. O sea que esta es la famosa condición inicial. O sea que este es lo que era anteriormente el X. ¿Qué me falta el Y? Porque no es como escribir el que de X igual a tal cosa. Esto es Y, pero igualado en qué X. ¿Sí o no? Es que lo escribir en qué X, ¿listo? El X ya lo tengo en 0 menos. O sea que esto es para mí en T. Porque aquí la función es con respecto al tiempo. Entonces, pregunto yo, en este circuito, ¿cuánto vale el voltaje acá? O dígame, ¿qué hacemos? ¿Qué aplico para encontrar el voltaje acá? El voltaje del capacitor es el voltaje de 6K. Correcto. Ahora sí, entonces, ¿cómo encuentro el voltaje de 6K? Dígame, ¿qué hago? ¿Divisor de qué? Divisor de voltaje. Pero por aplicar el divisor de voltaje, falta algo ahí. ¿Qué hay que hacer antes? Hacer el paralelo. Para que todo el circuito me quede como cerrado, en serio. Tengo que hacer primero el paralelo. Listo. R paralelo es igual a 12 por 12 dividido 24, que es igual a 6K. Entonces, ¿cómo me quedó mi circuito? Me quedó así. 6K. Este acá. Este acá. Y aquí me quedó P sub C 0 menos, que es lo que dijo el compañero, es el voltaje de 6K. Ya está. ¿Ese cuánto vale? 12 voltios. Entonces la pregunta, ya tengo la serie y ahora sí puedo aplicar lo que dijo el compañero, divisor de voltaje. Te digo aquí, el divisor de voltaje. Estoy arribando aquí en esta. Voltaje en 6K es igual al voltaje que tiene el circuito que está conectado en serie, que es 12, multiplicado por la resistencia a la que le voy a dar el voltaje, 6K, dividido la suma de todas las resistencias que están en serie, 18. 12 por 6 dividido 18, o sea que eso es 60, 72 dividido 18, inclusive esto no era necesario hacerlo, porque yo tengo aquí 12 voltios y tengo 3 resistencias iguales, el voltaje se reparte por igual, y si tengo 12 para repartir entre 3, ¿qué vosotros les toca? Sale pues en forma evidente, pero ahí está la operación. Vamos.
Entonces ya con eso puedo decir que C, 0 menos es igual a 4. Muchachos, esta es la condición inicial. Voy a asimilarlo para que me entiendan como si estuviéramos ecuaciones diferenciales. Aquí la X es igual a 0 y Y es igual a 4. Ya encontré la condición inicial. Y ya tengo la ecuación diferencialista. ¿Qué me falta? Para, y acabé. O sea, aquí siempre va a ser 0. La que va a variar. No. Ah, sí. Eso siempre se la que se va a variar el 0. Claro, porque siempre estoy evaluando antes de venir a Suiza. Siempre va a ser facilito. Bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Miremos qué nos pide la ecuación diferencial tener antes de encontrar la constante A. Dice, tiene aquí un tau. Para encontrar la constante necesito primero encontrar tau, porque mis incógnitas son esta hace de Y y T hace de X. ¿Listo? Como este es C, me falta encontrar a tau, porque no pueden haber en una ecuación diferencial de primer orden los C, no se puede. Se suben esos dos, pero están en el segundo orden. En el de primer orden solamente está una sola C. ¿Listo? Entonces, como no pueden haber dos constantes, voy a encontrar esta constante. ¿Qué es tau? Tau es igual a RT por C. Listo. Tau. En RT siempre se calcula desde el capacitor. O sea, ¿qué resistencia equivalente veo desde el capacitor? Antes de eso, venga, hagamos un dibujito acá, que lo pegué. Antes de eso, vean cómo es esto, mira. Muñeco. Acá no había abierto el switch. Acá ya abrí el switch. Ahí exactamente en serio. Listo. O pero estoy diciendo, voy a repetir acá. Las condiciones iniciales las encontré exactamente antes de cero. Cuando yo muevo el switch, exactamente me paso para acá, pero muy pegado a cero. O sea que casi que estoy haciendo lo de continuidad, por muy bien, no, lo estoy haciendo. Estoy todavía muy cerquita a cero por la izquierda y muy cerquita a cero por la derecha. Que dijimos que la conclusión era que no podía decir que el valor es el mínimo. O sea, yo puedo decir que el voltaje antes de abrir el switch, exactamente cuando lo abro y muy pegado a la derecha, es lo mismo. Porque dijimos que esa es la propiedad de ser continuo. Que cuando los valores están muy pegados, el valor siempre se le igualiza. Entonces voy ya a mirar mi circuito cuando ya he abierto el switch. 6K, 6K, 6K. Y aquí si vuelve ya a aparecer mi condensador. Con 4 200 microfarados. ¿Por qué vuelve a aparecer el condensador? Ojo, porque cuando yo muevo el switch, ¿qué está pasando? Uy, me tengo que bajar el switch. Un momentico, el switch. El switch ya está abierto. ¿Listo? Ya el switch está abierto en la flecha, inclusive sobra. Ya estaba en la práctica. Entonces, ¿qué me interesa a mí el circuito? Ya, esta parte. Esa es la parte que me está funcionando ya. ¿Por qué? Porque cuando yo abro el switch, esta parte ya queda desenergizada. O sea que ya, en tercero más, la única parte del circuito que me interesa a mí es esta. No más, esta.
Está alimentado por 4 voltios. Oído, los 4 voltios es exactamente ese puntico de cero. Pero cuando empieza a correr el tiempo, recuerden que el condensador empieza a descargarse. Veamos, miren una cosa muy importante acá. Cuando este circuito empezó a energizarse, que alguien lo construyó, la corriente se ve para allá, ¿verdad? La corriente iba así. Estamos. Listo. Pero cuando yo abro el switch, ¿qué pasó? El único elemento que le va a entregar energía a esta resistencia es el capacitor. Por eso el capacitor queda sin fuente. ¿Qué es el concepto sin fuente? Que después de yo abrir el switch, solamente el condensador es el único que le entrega energía a la resistencia. Ese es el concepto de sin fuente. Que después de mover el switch, no queda una fuente alimentando a la resistencia, sino que el único elemento que le entrega energía a esta resistencia es el capacitor. Por eso se dice RC sin fuente. Él está cargado. ¿Con cuánto está cargado? 4 voltios. Con 4 voltios. Es lo mismo que cuando uno apaga un bombillo que se va apagando así. Ponga eso. Él tiene un voltaje. Y entonces, si está alimentado por un condensador o por un inductor, y no hay otra fuente que alimente a esa fuente, a ese elemento resistivo, él se va apagando despacio. Por ejemplo, usted ve en los equipos de sonido, cuando usted desenchufa, ¿qué pasa? Empiezan los bombillitos esos, despacio. ¿Por qué? Porque por ahí hay un descargo. Se elimina la energía y quienes están alimentando todos los bombillitos son los inductores y capacitores. Entonces, escriban aquí, al abrir el switch, el circuito experimenta un transiente. Coma, ¿qué es un transiente? ¿Qué es transiente? Un cambio. Donde el capacitor exhibe una respuesta de la forma de su C de T es igual a E a la menos T sobre T. Unidades. Ahora sí, tau es igual a R Thevenin por C equivalente. Ahora sí pregunto yo, ¿cuál es la resistencia Thevenin que se ve desde acá? ¿Cuál es el valor de la resistencia Thevenin vista desde el capacitor? 6 por 10 a la 3. ¿Cuál es el capacitor equivalente de ese circuito cuando ya he abierto el switch? 200 por 10 a la menos 6. Esta operación da 1200 por 10 a la menos 3. O sea que esto es 1.2 segundos. Y este, recuerde que este es. ¿Qué quiere decir eso? Que si tau para este circuito es 1.2 segundos, pregunto, ¿cuánto tiempo se demora en descargarse el capacitor en esta resistencia? ¿Cuánto en esa resistencia? 6 segundos. 6 segundos. ¿Por qué? Porque se demora 5 taus para descargarse.
Bien. Entonces, como ya encontré la otra constante de la ecuación diferencial que es la solución general, entonces escribo, entonces, B sub C de T es igual a por E a la menos T sobre 1.2 unidades. Esta es la solución general. Ahora, como esta es la solución general, ¿qué es lo que uno hace para encontrar la particular? Métale. Exactamente. Y pregunto allí, ¿quién es 0 aquí? La X. ¿Y quién es la X aquí? T. ¿Quién es Y aquí? BC, o sea el voltaje, o sea f de X. Listo. Bueno, yo voy a colocar las como si fueran diferenciales. Esto sería Y es igual a C por E a la menos T 1. Vea, pues ahí tiene un diferencial usted. Yo creo que es X. Ya. Esa es. ¿Cómo encuentra la C? Reemplazo a X por cuánto? Por 0. ¿Y a Y? 4. Ya. Listo. Antes de empezar, voy a decir algo. Tienes con esto. Este señor que hay acá, B sub C, que nos dio 4 voltios, ¿estaba en qué? En T, 0 menos. Pero mi ejercicio me lo pide en T, ¿qué? En T, 0 más. Entonces, miren que hay un valor que yo tengo a la izquierda, pero la respuesta la tengo que hacer en la derecha. Entonces voy a aplicar continuidad. Entonces, ¿para qué me sirvió lo que expliqué en la semana pasada de continuidad? Te digo, por continuidad. O sea, ¿qué es teniendo continuidad? Hombre, pues asumí que lo mismo de la derecha, tanto de la izquierda, y lo de la derecha. Es por continuidad de carga. De carga. En el capacitor. En el capacitor. B sub C, 0 menos, es igual a ¿quién? A B sub C, 0 más. Ya me pasé para otro ladito. ¿Y cuánto era? 4. Entonces miren que ya todos mis datos los tengo en 0 más. Esto puede parecer una bobada, pero miren que realmente tiene algo de contenido, que es que yo, ese cálculo es en 0 menos, y mi respuesta me la piden es en 0 más. Como la piden en 0 más, yo debo pasar la condición inicial de 0 menos a 0 más, pero simplemente es el comentario, no más. Ahora sí, ¿cómo encontramos a la C? Evaluando, entonces evaluemos la condición inicial. ¿Ah, ya evaluaste? Evaluando condición inicial. Entonces, ¿qué así? B sub C, 0, o vale más, es igual a por E a la menos 0, o vale más ahí, sobre tau. ¿Listo? Entonces, ¿qué así? ¿Cuánto es el voltaje en 0 más? 4. Por A. ¿Cuánto es 0 sobre un número? 0. ¿Y cuánto da E a la 0? 1. Esto implica de que A es igual a 4. Si A es igual a 4, entonces ya me queda la solución particular. ¿Cuál es? Que B sub C de T es igual a 4 por E a la menos T sobre 1.2. Hermano, ahí está. Esta es la C, vuelve a quedar la Y, vuelve a quedar la X. Lo mismo que hicieron en los diferenciales. Aquí es más fácil. Aquí lo único que usted tiene que hacer es, hermano, mirar qué le quedó después de abrir el switch. ¿Qué parte queda funcionando? La otra parte buena. Repito, lo único que le interesa a usted es saber qué queda del circuito funcionando cuando abre o cierra el switch.
y este es el que genera el estado, y ustedes ya evalúan la condición inicial y listo. Entonces,